Bendiciones, queridos hermanos. Hoy estamos en un primer día de un nuevo año. Estamos acá en la casa de Dios, en las primeras horas de la mañana, con un corazón agradecido realmente por esta oportunidad de poder seguir adorándolo de pie al Señor, poder seguir alabándolo. Y quiero hacer una pequeña oración de agradecimiento. Querido Padre Celestial, estamos en tu presencia, oh Dios. Agradecido, Señor, por esta oportunidad de poder entrar ante el atrio santo tuyo, Señor, con acción de gracias, con alabanzas que honren y adoren tu nombre, Señor. Poder entrar ante tu atrio santo, Señor, y olvidarnos de todo lo que ha pasado y proyectarnos, Señor, hacia el futuro. Proyectarnos en la esperanza que no avergüenza, dice tu palabra. Poderoso Dios, gracias te damos, Señor, por las lágrimas que se han derramado en el 2021, por las tristezas, Señor. Te damos gracias por los procesos, Señor, porque todos han forjado un carácter en nuestras vidas, Señor, y hemos pasado, Señor, y seguimos sintiendo latir en nuestro corazón. Seguimos sintiendo, Señor, tu presencia que nos acompaña. Muchas veces nos sentimos indignos, pero, Señor, tú eres fiel, como hemos cantado, y razón suficiente, Señor, para poder ser agradecidos. Agradecidos por un día más de vida, Señor, agradecidos porque tu misericordia nos ha preservado con un propósito. Y gracias por los que te has llevado, los seres queridos, los amigos, Señor, los hermanos que te has llevado a tu presencia, Señor. Gracias porque ellos están en el descanso ya. Gracias, Señor, porque ellos están en el disfrute, oh Dios. Pero todavía nosotros tenemos que quedarnos aquí con un propósito, Dios. Y te damos las gracias porque nos has seleccionado, Dios, para poder ser fuertes y valientes, Señor. Seguir clavando bandera de victoria, Señor, para que podamos llegar a la meta sin avergonzarnos, Señor. Para que podamos llegar a la meta, Señor, no ser eliminados en el camino, no pasar a ser postrero, Dios. Que nuestra fe siga siendo sustentada por tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra que nos vivifique, Señor, tu palabra que nos purifique. Y ahora, Señor, queremos abrir tu palabra y sentir qué es lo que tú nos tienes reservado para este nuevo comienzo, Señor. Para este nuevo año, Señor. Quizás con muchas expectativas para algunos, para otros con tristeza, Señor, porque han sufrido pérdidas. Pero, Padre Celestial, sabemos que estamos en la carne, Señor, y esta carne se desgasta. Pero tenemos la esperanza, Señor, que algún día no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá separación. Y esa esperanza es la que nos sostiene día a día, Señor, de saber que muy pronto estaremos contigo, Señor, en el descanso eterno, estaremos reencontrándonos con aquellos que, Señor, se nos han adelantado, nos han precedido. Y hoy están, Señor, ellos contigo. Gracias te damos, Señor, porque anhelamos tu venida, anhelamos, Señor, salir ya, despegar de esta tierra. Pero, Padre, tú sigues teniendo propósitos para todavía no sacarla a tu iglesia. Ayúdanos a ser fieles y verdaderos en ti, Señor, a guardar tu palabra, tu fiel testimonio, Señor, que ha sostenido a la humanidad por los siglos de los siglos. Aquellos que se han apoyado en ti han perseverado, y los que se han alejado de ti, Señor, lamentablemente, Padre Celestial, hoy están tristes, sin rumbo, sin sentido, confundidos, agobiados, entristecidos, estresados. Gracias te damos, Señor, por la libertad que tú nos has ofrecido gratuita. Y ahora, Señor, en esa libertad vamos a hablar, vamos a abrir tu palabra, Señor. En agradecimiento la vamos a predicar, Señor, para que sea llevada. Tu palabra dice, echa el pan sobre las aguas, su tiempo lo recogerás. Queremos echar este pan de vida eterna que eres tú, Señor, sobre las aguas, para que algún necesitado pueda ser saciado, Señor. Otro pueda ser restaurado, Señor, y otro pueda, Señor, ser convertido. Gracias, Padre Celestial. Oramos en el único y suficiente nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Queridos hermanos, en este hermoso día, podemos decir realmente que es hermoso comenzar el año. ¿Por qué es hermoso comenzar el año? Porque estamos hablando de una carta de puro amor verdadero. Hoy quizás muchos han abierto sus ojos y han pensado en traiciones, han pensado en recuerdos que lo han entristecido, porque en el mundo estamos y recibimos lo que el mundo ofrece. Pero cuando estamos apoyados en tu palabra, Señor, cuando leemos tu palabra, ella nos alimenta porque ella es viva, ella es eficaz y nos puede dar lo que el hombre no nos puede dar.
puede satisfacer los vacíos y llenar los vacíos que el ser humano, por más que se esfuerce, no lo puede lograr. Y aquí estamos hablando de un apóstol que fue transformado en una dimensión tan poderosa que podemos llamarlo el apóstol del amor. Podemos decir que sus cartas realmente expresaban el amor de Dios, porque en su vida él había sido llenado de ese amor, lo había conocido, lo había entendido al amor de Dios. A través de Jesucristo había podido tener una relación íntima con Él, había podido disfrutar momentos de intimidad, había podido disfrutar momentos seculares también, como comer, como estar bebiendo en una mesa, juntos, en armonía, descansando quizás. Pero lo más impactante es que su corazón fue transformado, porque sabemos que este apóstol era un hombre iracundo, era un hombre tormentoso, fuerte, vigoroso, era un hombre hijo del trueno. O sea, cuando cae un trueno nos asustamos, ¿verdad? Porque nos asustan los truenos, cuando son poderosos, fuertes. Así era catalogado él, hijo del trueno. Pero luego fue llamado el discípulo amado, el discípulo que podía recostarse cerca de Jesucristo, porque como que él necesitaba esa cercanía del Maestro. Él necesitaba estar siempre pegadito al Maestro y no separarse, porque sabía que había algo especial. Y qué importante es cuando nosotros sabemos elegir las personas que van a estar al lado nuestro. ¿Quiénes son? Porque él fue embebido en ese amor de Jesucristo. Y él podía proyectar estas cartas, la escribía con certeza, con seguridad, porque él había elegido una buena compañía. Es importante comenzar este año sabiendo con quiénes nos vamos a rodear. Porque muchas veces Dios tiene planes hermosos, maravillas para nuestras vidas, pero nos aliamos con personas que no están conforme a la voluntad de Dios, están recogiendo lo que sus siembras han dado y están con corazones llenos de amargura. Entonces nosotros tenemos que hoy acercarnos a lo que nunca nos va a traicionar, a su palabra, a aquello que nos fortalece, a aquello que nos alienta, a aquello que nos exhorta, a aquello que nos corrige, que nos da esperanza de vida. Entonces estamos viviendo tiempo de desamor. En todos los tiempos ha habido desamor, pero más en estos últimos se ve mucha traición, mucha infidelidad. Ya no se puede hablar de un matrimonio fiel, ya no se puede hablar de un hogar en fidelidad. Y así podemos trasladarla a todos los ámbitos políticos, sociales, escolares, educativos, y podemos ver la infidelidad, podemos ver el desamor. Y esta carta nos transporta realmente a un estado fuera de lo natural. Porque si nosotros nos sumergimos en lo natural, vamos a recoger eso. Vamos a recoger el desamor como lo estamos expresando, ¿verdad? Entramos a las noticias y vemos traiciones, muerte. ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no hay perdón, porque no hay sinceración. Pero sin embargo esta carta nos va a sacar de esa posición, de esa mentalidad natural, de lo cotidiano, de lo que vemos todos los días. Y nos va a sumergir en una atmósfera de amor realmente, un conocimiento sublime. Y vamos a comenzar el capítulo 4 de la carta de Primera de Juan. Ya estamos llegando al final de estas cartas, pero es como que estamos enamorándonos, ¿verdad? Estamos enamorándonos porque siempre el apóstol exhortaba, pero estaba la presencia del amor. Siempre él los quería llevar a ese sentimiento, a esa naturaleza del amor. Porque realmente Dios es amor y esa es la esencia de todo, y si perdemos eso, perdemos todo en la vida. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí me quedé meditando en este primer versículo y observen, queridos, que ya Juan estaba viviendo en la gracia y menciona que había falsos profetas. Por lo tanto, si había falsos, es porque también estaban los verdaderos. Porque para que uno diga esto es falso, es porque tiene que existir lo contrario. Cuando uno dice que esto es bueno, es porque tiene que existir lo malo. Entonces, esta teoría, este pensamiento, refuta la teoría de que ya no existen los profetas o su ministerio profético. Porque allí el apóstol nos estaba diciendo: tengan cuidado, prueben, porque hay falsos que han salido por el mundo. Y que es triste, hermano, ¿no? Porque a veces nosotros venimos con una enseñanza, con principios verdaderos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y de pronto empezamos a creerle a las personas porque hemos sido instruidos
no digo que todos, pero una gran mayoría del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, hemos sido instruidos para creer, para confiar en las personas. Y con el paso del tiempo y con el crecimiento y la madurez, empezamos a darnos cuenta que no es tan real que todas las personas fueran verdaderas. Y empiezan a venir las tristezas a nuestro corazón, las desilusiones, porque hemos confiado en una persona, hemos creído en una persona. Pero sin embargo, por eso allí lo está advirtiendo el apóstol y le está diciendo: amados, no creáis a todo espíritu. Y esa es la advertencia para nuestros tiempos también. Fíjense, él ya estaba escribiendo eso. ¿Cuánto más en el tiempo donde la maldad está desatada? Todo lo que es oscuro está desatado. Todo lo que no es verdadero se está planteando ante las pantallas, podríamos decir, y confundiendo a millones y millones de gente que están creyendo lo falso. Y aún hasta sus escogidos, dice su palabra, serán engañados. ¿Y cuánto no de nosotros hemos sido engañados por ese espíritu de credulidad que hemos tenido? Porque hemos sido forjados, hemos sido preparados y enseñados para creer. El mundo por ahí le es más fácil detectar lo que no es verdadero, porque ellos no han sido creados en lo verdadero. Ellos han sido creados en lo falso, entonces lo detectan al instante. Pero nosotros, gracias a que tenemos el Espíritu de Dios, eso nos ayuda. Por eso es tan importante nosotros estar bien con Dios, estar bien con el Espíritu de Dios, estar lleno de su presencia, porque Él es el que nos va a guiar. Si nos guiamos por la carne, por los pensamientos, por lo humano, nos vamos a equivocar. Porque algunos tienen la tendencia de pensar siempre para el mal y otros tienen la tendencia de pensar siempre para el bien. Pero en ambos opuestos siempre están los peligros. En creer siempre el bien como en creer siempre el mal. Entonces buscar ese límite, buscar ese punto medio donde no podamos ser arrastrados por lo malo, solamente lo podemos lograr en la comunión íntima con el Espíritu Santo. Podremos ir a iglesia, podremos escuchar prédicas hermosas, podremos por internet estar todo el día escuchando prédicas, pero si no tenemos la presencia por la intimidad con el Espíritu Santo, hermanos, de cualquier forma vamos a ser confundidos o engañados. Sigue diciendo el apóstol: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y hoy estamos tristemente escuchando tantos pensamientos, tantas proclamas, tantas prédicas donde se está negando que Jesucristo puede haber descendido a la tierra, el pan de vida eterna, a la tierra, y ha vivido como nosotros, ha vivido entre nosotros, entre la humanidad, se ha manifestado entre nosotros. Estamos escuchando tantos pensamientos de negación donde quieren hacerse sentir espirituales, como estábamos viendo en los primeros capítulos de Juan. Los gnósticos, aquellos que decían que era imposible que la divinidad bajara a la tierra y tomara forma de un cuerpo humano. Hasta parece, verdad, bastante espiritual ese pensamiento. Porque si nos ponemos a pensar, es real que nuestro Dios es imposible que haya descendido de una dimensión tan santa y tan sobrenatural a un mundo tan perdido, tan pecador. Pero sin embargo, ahí está el gran amor de Dios, que Él descendió, se despojó de la gloria del cielo, de la gloria del Padre, que tenía con el Padre en el principio, porque estaba con el Padre. Y se despojó, se separó del Padre para venir acá, a una tierra donde necesitaba ser redimida, a una tierra donde necesitaba ser restaurada. Entonces, si somos capaces de predicar el Evangelio y confesar que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Ahí podemos detectar quiénes son las personas realmente que tienen al Espíritu de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, dice el versículo 3, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo el espíritu del anticristo. Solo falta, ¿verdad, hermanos?, que lo conozcamos físicamente, que ojalá yo no lo conozca nunca físicamente. No me interesa, no quiero conocerlo físicamente. Suficiente estrago está haciendo con su influencia desde los principios, desde los tiempos. Allí el apóstol ya estaba diciendo que el espíritu del anticristo está en el mundo. Siempre estuvo operando, porque es un espíritu.
Entonces, queridos hermanos, me da pena muchas veces de personas que han estado en la verdad, han estado confesando que Jesucristo ha venido en carne y de pronto empezamos a sentir que confiesan lo contrario. Qué triste, ¿no? El espíritu de este anticristo es muy sutil para ingresar en aquellos que un día han creído. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso, hermanos queridos, la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. Porque si vencemos a ese espíritu del anticristo, podemos decir nosotros realmente que somos de Dios. En los capítulos anteriores, allí el apóstol estaba, como podríamos decir, felicitándolo a los jóvenes. A mí me llamaba la atención eso que decía, porque ustedes han vencido al maligno. Qué importante, porque hoy en día la multitud de los jóvenes están siendo arrasados con pensamientos contrarios. ¿Qué ha pasado? Que antes los jóvenes eran sumisos a las autoridades, a la enseñanza de la palabra. Y hoy por hoy son aquellos que creen a esta voz y aquella voz, a la voz de un amigo, a la voz de un familiar, a la voz de cualquiera menos a la voz de la palabra de Dios. Porque se han separado de esa intimidad de todos los días, que es la que nos fortalece, es la que nos ayuda, es la que nos limpia la mente. Porque a veces la mente se ensucia con ese bombardeo de noticias malas, con esa desesperación, ese desgano, esa frustración que opera en el mundo. Y los jóvenes están siendo enlazados, están siendo engañados, por así decir. Allí el apóstol los felicitaba porque ustedes son fuertes, han vencido al maligno. Porque no es fácil vencer al maligno con tantas tentaciones, con tanta negación que hay en el presente y en esos tiempos por lo visto también. Pero podemos hoy decir, los jóvenes han vencido. Hoy amanecí pensando, ¿quiénes son la juventud que se mantiene fiel al Señor hoy? Y si los hay, hermano. Hay jovencitos que están predicando en los colectivos, que están predicando en las calles, que están dando su vida por Cristo. Es un remanente que no se ha contaminado, que no ha prestado oído a la voz del anticristo. Son esos sabios, inteligentes, con sabiduría, con inteligencia de lo alto. Porque el malo siempre va a querer arrastrar a los que están en el camino derecho. Los confundidos, los frustrados van a querer que todos estén confundidos, que todos estén frustrados. Como decíamos en el comienzo, como decía Johnny al comienzo de la reunión, que tenemos que recordarnos y ser agradecidos las grandes cosas que Dios está haciendo con nuestras vidas. No compararnos con otros. Cada uno tiene un diseño en esta vida, cada uno tiene un destino, cada uno tiene un propósito en esta vida. Y cuando nos focalizamos en lo nuestro y vamos viendo y somos agradecidos, veremos la mano del Dios Todopoderoso que nos sostiene. Sigue diciendo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿A quiénes se referían? A los falsos profetas. Los falsos profetas son del mundo. Corren con el mundo, con el pensamiento del mundo. Y por eso son queridos por el mundo. Por eso a veces las multitudes los siguen. Porque el Señor nunca habló de un camino grande para los hijos suyos. Habló de una senda estrecha, de un camino estrecho, de una puerta estrecha, de que son pocos los que se salvan. Pero estos falsos son del mundo, por eso hay multitudes y multitudes que lo aplauden, que lo llevan a la fama. En un día lo llevan a la fama. Y uno ve la vanagloria de ellos. Y uno se siente a veces hormiguita, pequeño ante ellos, porque uno dice, Señor, ¿qué hay que hacer para que en un día sea promovida una persona? Hay que ser del mundo.
Porque los verdaderos profetas fueron perseguidos, fueron matados. No los querían escuchar. Pero hoy profetas y profetas aquí y profetas allá y todo el mundo los escucha. Los verdaderos profetas estudian la Biblia, indagan la vida de los profetas, no los querían escuchar. Y es más, los mismos profetas casi no querían hablar, porque tenían temor de la voz de Dios, tenían temor del mensaje, tenían temor de la encomienda, como que salían huyendo, como que se iban, en verdad, se iban en un barco a otro lugar, a Tarsis, como que se metían en cueva, ¿verdad? Como que decía, en la indignación de mi espíritu fui llevado, porque no quería hablar lo que Dios quería que hable. Pero ahora es tan fácil ser profeta. Todo el mundo es profeta. Dice el apóstol, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si estamos predicando la verdad y no nos oyen, es porque no son de nosotros, hermanos. Porque no conocen a Dios. Porque el verdadero va a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Entonces no nos van a querer escuchar. No, esta prédica no la escucho. Pura Biblia. Ahora es más lindo el incentivo, ¿verdad? La estimulación carnal de las emociones, el aliento, que la palabra de Dios, que es penetrante. Entonces, no nos van a querer escuchar porque no quieren escuchar a Dios. Por eso vamos a conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, versículo 7. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, el amor es lo que nos sustenta ante lo falso. Por eso cuando el amor mengua, se destruye lo verdadero y entonces se establece lo falso. Por eso es tan importante cuidar en nuestra vida personal, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en todos lados, cuidar que el amor no mengüe. Porque en la medida que en una iglesia empieza a menguar el amor, va a empezar a crecer lo falso, el desamor. Por eso lo está instando a que se amen los unos a los otros allí el apóstol. Porque realmente el amor es de Dios. Y todo el que tiene esa capacidad de amar, o sea, de no hacer daño al prójimo. A veces decimos que amamos, pero estamos continuamente dañando a nuestro semejante. El amor muchas veces requiere renuncia, sacrificio, voluntad, esfuerzo. El amor es un aspecto del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué no se puede amar hoy en día, queridos hermanos? ¿Qué está sucediendo con el fruto del Espíritu Santo? Recordemos un poquito y para eso vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, hermanos. Estamos viviendo en tiempos donde ya hay un remanente grande que está queriendo vivir en la ley. Pero uno observa y el fruto del Espíritu no está. El amor es un aspecto del fruto del Espíritu Santo.
puesto en primer lugar. El amor también es evidencia del nuevo nacimiento. Queremos darnos cuenta si una persona realmente ha nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces, observemos su vida en cuanto al amor. En 1 Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Está operando la justicia en el mundo? Más bien estamos viendo injusticia. Es increíble, a veces me pongo a escuchar algunos casos de sentencia y estamos viendo que hoy opera conforme le agrade o no le agrade la persona, el juez. Si le ha caído bien, si tiene empatía, si va conforme a sus principios morales, lo va a defender, le va a dar un veredicto favorable, y si no, contrario. O sea, la ley dejada de lado, el pensamiento del hombre por encima de la ley humana y de la ley divina. Estamos viendo eso, hermanos. Si queremos ver a una persona con un nuevo nacimiento, vamos a ver que opera justicia en su vida. Este mismo libro, capítulo 3, versículo 9 y 10. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, opera en la justicia y ama a su hermano. Qué triste es ver por internet cómo se difaman los unos a los otros. Se quieren, parece, como destruir. Hay trabajo, la viña es grande. ¿Por qué queremos destruir a nuestro hermano con calumnias? ¿Por qué? Si la viña es grande, dice el Señor. Pasa que los obreros son pocos. Y uno dice, no, pero si todo el mundo sirve a Dios, los obreros verdaderos son pocos. Podrá haber muchos obreros, pero no todos son verdaderos. No todos aman en el amor de Dios, no todos tienen el nacimiento de Dios, no todos operan en la justicia de Dios. Y el amor también se lo debe desarrollar voluntariamente. Que me ha caído el amor. Se lo debe desarrollar voluntariamente. Yo me decido a amar. Esto tiene mucho que ver con el amor al prójimo. No solo es tener buena voluntad, sino también tener decisión y disposición para ayudar a personas realmente necesitadas y que desean vivir en orden. Porque esto hoy en día hay que aclararlo, lamentablemente. Antes podíamos hablar de los necesitados y no había necesidad de hacer aclaraciones, pero ahora necesitamos aclarar que tenemos la disposición, la decisión y la buena voluntad para ayudar a personas realmente necesitadas y que desean vivir en orden. Porque a veces, en vez de hacerle un bien a un necesitado que no quiere vivir en orden, le estamos haciendo un daño. Le facilitamos para sus mejoras económicas y los estamos dañando. Porque no son agradecidos con Dios. Porque vuelven o en escondidas siguen viviendo sus vidas anteriores. El que realmente necesita, el que ama a Dios, el que quiere cambiar su vida, va a prosperar con la ayuda. Se va a alejar, se va a apartar de sus malos caminos. Entonces uno va a sentir deseo de seguir ayudándolo, porque va a haber cambio, va a haber frutos. Recordemos que el amor es la naturaleza de Dios, la que fue demostrada al enviar a su Hijo. Mayor amor que ese, queridos hermanos. Versículos 7 al 10 vamos a ver la naturaleza de Dios, que realmente es amor, y su gran amor
En este mismo capítulo, versículos 7 al 10 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. No nos confundamos que el amor es de los hombres, porque si vamos a querer amar en la carne, vamos a amar muy mal, hermanos, muy mal vamos a amar. El amor es de Dios, y si nosotros amamos como Dios amó, entonces realmente vamos a estar haciendo las cosas bien. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el gran amor de Dios. Venir a la tierra para morir en propiciación por nuestros pecados, para salvarnos de esa condenación tan grande. Por eso, hermanos, debemos amar a Dios, porque Él nos amó primero. Nunca hubiéramos conocido el verdadero amor si realmente no hubiéramos conocido a Dios. Veamos las historias de esas personas que han sido abandonadas por sus padres, que se han criado en orfanatorios o se han criado en la calle, y que después uno lo ve como evangelistas, como pastores, como profetas, en la alabanza, en la adoración, y tienen una capacidad tremenda de amar, y uno dice: pero ¿cómo es posible esto si no han conocido el amor de un padre ni de una madre? Tendría que haber resentimiento en su corazón, venganza, odio por el abandono. Pero es que esas personas han conocido el amor de Dios. No es el amor de los seres humanos lo que en realidad nos llena, sino cuando conocemos el amor de Dios. Ahí realmente nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma se transforma, y entonces podemos amar lo que antes no podíamos amar. Podemos perdonar lo que no perdonábamos antes, y vemos a esas personas perdonándolo a papá y a mamá que lo han olvidado, que lo han desechado, que lo han querido matar, muchos de ellos. Y los vemos con una capacidad tremenda de amar, porque se han llenado del amor de Dios, han conocido la esencia del amor que se llama Jesucristo, que vino a la tierra para morir por nuestros pecados. El versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No podemos hacer jactancias de ser personas que con una capacidad tremenda de amar, porque nosotros vamos a desarrollar el amor en la medida que amemos a Dios. Amamos a Dios y vamos a poder amar al prójimo. Porque a veces en una casa hay tanta disensión, tanta pelea, tanto egoísmo, tanto celo, tanta contradicción, porque no se conoce a Dios. Porque cuando se empieza a conocer el amor de Dios, empiezan a transformar la mente, se empieza a transformar la conducta. Y recalca Juan el apóstol lo que dijo en el capítulo 1 de Juan, versículo 3, cuando dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y también en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vuelve a recalcar en sus cartas, es reiterativo, porque que se nos tiene que meter en la cabeza eso, hermanos, que si no entendemos el amor de Jesucristo, nunca vamos a amar verdaderamente, siempre vamos a estar haciendo daño. Cuando entendemos en la profundidad del amor de Jesucristo, cuando entendemos que todos los días Jesús nos está perdonando, el Padre nos está perdonando, podemos entonces perdonar a otro que nos hace daño también, y no guardar rencor ni amargura, porque entendemos que nuestro Padre nos perdona a través de Jesucristo también a diario. Si permanecemos en Cristo, dice,
tenemos comunión con el Padre. Todos los capítulos anteriores han estado hablando de la comunión. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vuelve a reiterar que si nos amamos unos a otros, ahí Dios va a permanecer en nosotros. A veces vemos hermanos que hablan de Dios como si fueran personas que están llenos de Dios, pero no saben amar a su prójimo. Todo el tiempo haciéndole daño. Pero dice, si nos amamos unos a otros, Dios va a permanecer en nosotros. Y ese amor de Dios se va a perfeccionar en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Podemos sentirlo al Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Podemos anhelarlo al Espíritu de Dios? Venimos a la iglesia anhelando su presencia, anhelando que su persona nos haga mover, nos haga danzar, nos haga regocijar o llorar. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ellos habían sido testigos oculares, presenciales. Habían estado con Jesucristo. Sabían que el Padre lo había enviado. Lo aceptaron porque estaban los que no lo habían aceptado, los que lo habían rechazado, pero ellos también antes pertenecían a ese grupo, pero en su corazón lo recibieron. No cerraron su corazón al amor de Dios. Y hoy hay muchas personas que están cerrando el corazón al amor de Dios. Están amando carnalmente. Buscan solamente sexo, carne, nada más. Porque el verdadero amor de Dios es toda una unidad. Es carne, alma, espíritu, todo en una unidad. Por eso se aman en la carne, después se matan. El verdadero amor no mata. Hoy te confieso amor, te ofrezco todo y mañana te clavo un cuchillo y te mato a un tiro. Porque han amado en la carne. Mas el que sabe amar en el espíritu puede perdonar, puede transformar una atmósfera de un hogar, puede transformar una atmósfera del trabajo, puede transformar una atmósfera en la escuela, en la calle, en todos lados. Provocan cambios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Estamos confesando, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, si lo estamos haciendo, dice, Dios permanece en Él. Por eso es tan importante hablar de Jesucristo, que vino a la tierra a traernos salvación. Queremos que Dios permanezca en nosotros. Hay códigos, hermanos, que tenemos que entenderlos. Queremos que Dios permanezca en nosotros y estamos enemistados los unos con los otros. No tenemos comunión con Dios en el día. Llegamos a la noche, estoy cansado, ya mañana lo haré, y mañana es otro día lleno de carga y de aflicción y de problema y de trabajo. Y así, y queremos que Dios permanezca en nosotros. Confesar, tener comunión con Dios, tener comunión con los hermanos. Y recuerden lo que el apóstol decía antes, en los capítulos anteriores. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz de Jesucristo, vamos a poder tener comunión con los otros. Y entonces la sangre nos va a limpiar de todo pecado. Pero a veces queremos andar como se nos quiere en la vida, en el desorden, fuera de la luz de Jesucristo, sin comunión. No nos gusta congregarnos, las iglesias vacías. Y pretenden que la sangre de Jesucristo le limpie de todo pecado. Entiendan las profundidades de este apóstol del amor, que entendió el amor de Jesucristo, entendió el secreto de la comunión. No estoy bien en casa, no hace falta que vaya a la iglesia. En la iglesia hay pecado, en la iglesia hay esto, y claro, somos pecadores y venimos para que el Espíritu de Dios nos purifique, la palabra nos purifique, la sangre del Cordero nos purifique, el amor de otro hermano nos cambie, nos transforme. Dice
Y nosotros, el versículo 16, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Han creído, han conocido y han creído. Porque muchos conocen y no creen. A muchos se les habla, escuchan, entienden, realmente aceptan que es verdadero, pero no quieren creer. Se sienten conquistados por el mundo, por la fama, por las conquistas del mundo, por la vanagloria del mundo, por las ofertas del mundo, por el progreso que el mundo ofrece. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, somos nosotros en este mundo. Amándonos a nosotros mismos y aborreciéndonos al que nos rodea. Somos como Él es. Es que nunca vamos a poder ser como Él es si no lo conocemos. Y para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que estemos confiados, estemos tranquilos ese día. Que no vamos a ser acusados, que no vamos a perder galardones. Qué hermoso va a ser que ese día tengamos confianza de que hemos hecho bien las cosas en la tierra. En el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Temor a que no estemos haciendo las cosas bien porque no lo conocemos a Él, porque cuando lo conocemos a Dios no nos vamos a equivocar, no vamos a temer. Y el temor va a tener que huir de nuestras vidas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre le recalca el apóstol que recordemos que no es vanagloria, ni jactancia, ni logros nuestros, sino nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Es mentiroso. Y los mentirosos dicen que tendrán su parte en el lago de fuego. No se le toma conciencia a este pecado, ¿verdad? Siempre se está condenando a estos, a aquellos, ¿verdad? Sin nombrarlos, ya lo conocen. Todos los pecados que hoy en día sobreabundan por las calles, por todos lados. Pero ¿y los mentirosos? Porque uno al mentiroso lo ve y no se da cuenta que sea mentiroso. Se da cuenta cuando quizás ha pasado un tiempo y no se ha cumplido lo que esa persona ha dicho. En fin. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo podemos decir yo te amo cuando ni siquiera amamos a Dios? ¿Cómo un esposo puede amar a una esposa? O una esposa a un esposo, o los padres a los hijos, o los hijos a los padres, si no lo han conocido al que no han visto? Si no lo pueden amar a quien no han visto. Andan infringiendo todos los mandamientos. Todas las leyes morales de Dios las andan infringiendo. Pero ahí lo vemos, todos noviando, todos reunidos en grupos de amigos. ¿Pueden amarse los amigos sinceramente cuando no han conocido el amor de Dios? Por eso es que hay que tener cuidado hasta las amistades que uno tiene. Porque uno a veces confía en las personas, conversan cosas, comparten momentos con personas que no han conocido a Dios. Y a veces hasta nos doblegan y nos confunden y nos sacan del camino y nos arrastran en sus pensamientos. El que conoce a Dios lo ama, lo respeta, lo obedece. Y termina diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermoso final. Termina con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que toda la ley está encerrada en esos dos mandamientos: amar a Dios y al prójimo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para comenzar un nuevo año conociendo al verdadero amor,
Quizás tú, joven, estás buscando una noviecita, o tú, mujercita, estás buscando un noviecito, o tú estás queriendo reconstruir tu matrimonio, o tú estás queriendo reconstruir tu familia. Estás buscando reconstrucción de un amor, ¿verdad? Primero comienza amándolo a Dios. Comienza conociéndolo a Dios. Comienza aceptando que Jesucristo vino a la tierra a morir por tus pecados. Entonces, cuando tú entiendas eso, entonces la atmósfera de tu vida, tu matrimonio, tu noviazgo, todo va a cambiar. Vas a poder vivir en armonía, en gozo, en plenitud. Ninguna voces del mundo te van a dañar. Porque las voces del mundo nos aborrecen. Nos quieren hacer caer, nos quieren hacer claudicar. Nos quieren desfocalizar del diseño de Dios, de las promesas de Dios. Nos quieren hacernos olvidar de las promesas de Dios. Pero Dios es fiel. Y vamos a confiar en su fidelidad en este nuevo año. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.